Hola colegas, buenas tardes. Hoy vamos a referirnos al texto de Carl Milhoff Smith, que se denomina Más allá de la modularidad, y creo que el texto es interesante por varias razones, porque por una parte nos permite, como excusa, analizar algunos aspectos de la corriente o de las corrientes más duras, más fuertemente innatistas dentro de la psicología cognitiva, o sea, aquellas corrientes que podríamos denominar clásicas dentro de la psicología cognitiva, entre ellas, por ejemplo, la de Jerry Fodor, y por otro lado, también ella, dentro de la corriente psicológica de la psicología cognitiva, nos permite otra visión, ¿sí? Que sería su intento, vamos a ver con qué éxito, de hacer una psicología cognitiva compatible con algunos postulados constructivistas. Hay que destacar en esto que la autora trabajó unos años en el Centro de Epistemología Genética en Ginebra con Piaget, en estas miradas interdisciplinarias, ¿sí? Y entonces, bueno, fue como un tanto, si bien fue muy crítica al modelo piagetiano, fue un tanto más abierta a la posibilidad de, bueno, discutir con corrientes que serían, o con versiones de la psicología cognitiva, para decirlo apropiadamente, que serían absolutamente incompatibles con la psicología constructivista piagetiana. La autora comienza con una pregunta central, ella la denomina pregunta central, que sería ¿qué tiene de especial el conocimiento humano? Bueno, no es una pregunta original, muchas teorías se han planteado esto. Por ejemplo, Vygotsky se plantea qué es lo que diferencia a los humanos del resto de las especies, y la respuesta de él es la constitución en los humanos y no en el resto de lo vivo de funciones psíquicas superiores, que son aquellos procesos mediados culturalmente y específicamente de manera semiótica. Por otro lado, también uno podría hacer la pregunta, la respuesta a esta pregunta por parte de la teoría piagetiana sería, bueno, los humanos, a diferencia del resto de los animales, que por ejemplo los mamíferos, muchos de ellos logran el objeto permanente, la estructuración del espacio y de la causalidad. Bueno, en los humanos lo que tenemos es función semiótica, por ejemplo, utilizar una cosa en lugar de otra, ¿sí? En el dibujo, en el lenguaje, etcétera, y también fundamentalmente la lógica operatoria, o sea, que nuestro pensamiento sea reversible, ¿sí? Que pueda discurrir en un sentido y en el otro al mismo tiempo. Para la psicología cognitiva clásica, va a anunciar Carl Milhoff Smith, va a decir que lo específicamente humano es, por un lado, y acá tenemos una muestra de la dicotomía, la dicotomía cartesiana que encarna este tipo de postulado. Dice, por un lado existen restricciones biológicas innatas, o sea, restricciones serían, que en este caso son biológicas, serían aquellas condiciones de posibilidad de determinado conocimiento, de determinado desarrollo en un área, ¿sí? Estas restricciones biológicas innatas, los cognitivos la denominan arquitectura de la mente, permiten el procesamiento específico de información proveniente o del mundo o del propio cuerpo, ¿sí? Pero con esto no alcanza, sería como nuestro lado más automático, más rápido, más fijo en el funcionamiento. Pero falta explicar aquel aspecto que nos gusta pensar a los humanos, dicen los cognitivos también, que es aquel aspecto de la creatividad, ¿sí? Y dice que esta información proveniente de los sistemas de procesamiento ultrarrápidos se pueda sintetizar con un sistema central de inferencias. Eso sería lo que nos diferenciaría, un procesamiento central que toma por un lado, y ahora lo vamos a ver con más detenimiento, las informaciones provenientes de los sistemas de entrada y por otro lado aquello que se encuentra almacenado en la memoria de largo plazo. La tesis que plantea la autora muy inicialmente en el texto, en la página 17, es que al niño recién nacido se le pueden atribuir distintas predisposiciones innatas. Esto sería como una crítica a la teoría piagetiana, que por lo menos en aquel momento, y según la lectura de la autora, y yo creo que tiene bastante razón la autora, le da muy poco arsenal inicial al bebé, solamente, bueno, la posesión de algunos reflejos y algo común a todos los organismos vivos, que es la posibilidad de adaptación y organización, ¿sí? Pero vuelvo a esto, el recién nacido se le pueden atribuir distintas predisposiciones innatas sin que eso suponga negar el papel de los ambientes físico y sociocultural
que acá sí hay una crítica a la psicología cognitiva, que sería muy cerrada en el endogenismo del procesamiento de información, ni tampoco poner en peligro esa convicción tan profundamente asentada en nosotros de que somos especiales. ¿Sí? Acá hay como una cosa de lo mejor de todos los reinos por parte de la autora. Entonces tenemos que la autora nos va a hablar de la teoría fodoriana, y esto también es interesante porque va a ser su tradición, pero a la que se va a oponer parcialmente para desarrollar una nueva mirada acerca de la psicología cognitiva clásica. Pero primero va a comenzar por describir esta teoría fodoriana, que para el autor, o sea, para Fodor, la mente está constituida por módulos independientes de propósito específico. Y es la primera vez, me parece, que utilizamos la palabra módulos, que es, bueno, una herencia fodoriana fuerte. Hay uno de estos módulos para cada dominio del desarrollo. ¿Y qué es un dominio? Bueno, un área de conocimiento, para decirlo inicialmente. Sí, hay distintos dominios. La investigación cognitiva clásica descubre y propone dominios nuevos todo el tiempo que están marcados por restricciones biológicas, en el sentido de que es nuestra herencia biológica la que determina qué está en la base de ese dominio específico, ¿no? A esta organización Fodor la denomina arquitectura de la mente, a esta organización modular, aunque en un sentido más amplio podríamos hablar de arquitectura de la mente sin estar comprometidos con el modularismo fodoriano, ¿sí? Va a decir algo que ya anticipé la autora, que la organización modular es innata y se encuentra fuertemente restringida por la herencia biológica, ¿sí? Es lo que nuestra herencia filogenética con lo que nuestra herencia nos dota para procesar un determinado tipo de información, ¿sí? y probablemente no otros tipos de información. Pero con esta mirada tan rígida se produce algo que es curioso, que por un lado no habría desarrollo ni aprendizaje. ¿Por qué? Porque si se aprende algo de esta perspectiva es porque existe en la arquitectura mental la capacidad de procesar ese tipo de información específica, con lo cual la consecuencia del aprendizaje está en el inicio. O sea, si aprendo algo es porque tengo el módulo de eso, si puedo hablar es porque tengo los módulos lingüísticos correspondientes, si puedo reconocer a las otras personas como seres intencionales es porque tengo ese tipo de modularidad, ¿sí? Con lo cual no hay desarrollo ni tampoco aprendizaje en un sentido específico, ¿sí? A esto Fodor le denomina la paradoja del aprendizaje, ¿sí? No se puede aprender nada que ya no esté desde el inicio restringido o posibilitado por la existencia a priori de estos módulos cognitivos. Si ustedes quieren, es lo contrario, la versión totalmente contrapuesta al conductismo, en el sentido de que para el conductismo, como parte de una epistemología positivista e ingenua, todo puede ser aprendido, ¿sí? Simplemente eligiendo los estímulos y seleccionando las respuestas, cualquier cosa se puede enseñar en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede aprender cualquier cosa. En cambio, para la cognitiva más clásica, no hay procesos de aprendizaje, sino a lo sumo hay perfeccionamiento del funcionamiento modular y de toda la arquitectura mental. Acá hay un esquemita que nos dibujaría un poco esta propuesta. Por un lado tendríamos un sistema de entrada constituido por transductores que, por ejemplo, en el campo visual transforman la señal lumínica, los fotones, a una instancia química o bioquímica, que es la que afecta a las redes neuronales que están encerradas o encapsuladas en cada uno de los módulos. La salida de estos módulos en un lenguaje común funciona como input, como entrada de un sistema de procesamiento central. Hasta aquí todo el proceso es de abajo hacia arriba, o sea, desde la entrada hacia los niveles superiores. Pero también esto se sintetiza o se complementa por la instancia del procesamiento central que produce inferencias sobre la base de esta información modular. Por un lado, recibiendo la información de los módulos y por otro lado, accediendo al almacén de memoria de largo plazo, ¿sí? En este proceso se produciría una síntesis, pero en realidad tenemos como dos procesos bien separados, un proceso de abajo hacia arriba y un proceso de arriba hacia abajo. ¿Sí? Por eso les decía que para mi perspectiva este modelo de la cognitiva es un modelo escisionista, escinde los procesos cognitivos en un proceso casi fisiológico
y en otro proceso puramente inferencial o lógico. ¿Cuáles serían, según los describe Carl Milhoff Smith, las características de estos módulos, de estos puntos fuertes de la arquitectura mental? Bueno, toman la información proveniente de los transductores sensoriales, que por ejemplo transmiten señales, cambian señales calóricas en el tacto, por ejemplo en señales químicas, ¿sí?, para ser recibidas como información. Producen además datos en un formato común a su salida, a la salida de cada módulo, para que puedan ser procesados centralmente, ¿sí? Están preestablecidos, uno no arma sus módulos, no son un Lego, ¿sí? O sea, uno ya los tiene y con lo que nació sobrevive y muere, ¿sí? Poseen además una estructura neuronal fija, son redes neuronales que los arman y ya están desde el inicio en el cerebro humano, ¿sí? Son específicos de cada dominio, no hay dos módulos para el dominio ni un dominio ni dos dominios para un módulo, ¿sí? Son específicos de cada dominio, y si un sujeto procesa información en ese determinado dominio es porque ese módulo existe. Una característica muy interesante y que explica algunas de las cuestiones que postula la teoría es que son rápidos, obligatorios y automáticos, ¿sí? En el sentido de que no requieren procesamiento central. Yo toco algo que está muy caliente y no necesito pensar, uy, mira, me conviene sacar la mano de esto que está a más de 100 grados porque es probable que me queme y me duela. No, uno directamente retira la mano al grito de estatuto, y así se evita un daño. Entonces son rápidos, obligatorios y automáticos, ¿sí? Y probablemente la característica más central que dice Fodor de ellos es que se encuentran informativamente encapsulados. Quiere decir que son opacos para los otros módulos. Ni nuestra conciencia puede acceder a ese funcionamiento interno, ¿sí?, ni los otros módulos pueden modificar su funcionamiento. Tampoco el sistema de creencias del procesamiento central puede modificar el funcionamiento de un módulo. ¿Por qué? Porque son obligatorios, ¿sí? A lo sumo, el procesamiento central hará algo o desestimará los datos provenientes de ese módulo, pero el módulo sigue funcionando, ¿sí?, de un modo independientemente de la conciencia y independientemente de las otras instancias de la arquitectura mental. Por otro lado, habíamos hablado del procesamiento central, o sea, esta dirección que va de arriba hacia abajo. Bueno, este procesamiento central, dice la autora, encarna el sistema de creencias al derivar hipótesis de arriba hacia abajo. Funciona mediante la interacción entre la información proveniente de los módulos y la ya almacenada en la memoria de largo plazo. Esto ya lo dijimos. El sistema de procesamiento central está influido por lo que el sistema ya conoce. Y esta sería, para la psicología cognitiva más dura, más clásica, la diferencia entre un niño pequeño y un adulto. No es el módulo, no es el tipo de representaciones que sostienen ese módulo, no es el tipo ni la velocidad de procesamiento de la información, sino el acceso a una memoria de largo plazo que se supone está mejor organizada y es mayor cuantitativamente en el adulto o la adulta y el niño o la niña, ¿sí? Este procesamiento central es lento, no obligatorio, está controlado por la conciencia, uno puede dirigir sus cursos inferenciales, ¿sí?, y está relativamente no encapsulado, a diferencia de las instancias que transmiten la información de abajo hacia arriba, en donde esa información está producida por módulos altamente encapsulados. El sistema de procesamiento central no se encontraría entonces encapsulado. Esta propuesta entonces lo que haría es, por un lado, coordinar aquellos aspectos más de máquina, entre comillas, de los humanos, ¿sí?, en el sentido de velocidad de procesamiento, modos sistemáticos de acceso ante determinada información, y por otro lado, por el lado del procesamiento central, se explicarían aquellos aspectos más distintivos, más creativos, etc. La síntesis que propone la autora entonces en la página 21 es que el procesamiento central es de propósito general. Ya en un rato vamos a hablar de propósito general y propósito específico, ¿sí? Pero dice, el procesamiento central es de propósito general
y está consagrado a la fijación de creencias, la elaboración de conocimiento enciclopédico y la planificación de acciones inteligentes. Eso por un lado. Por el otro lado de la escisión cartesiana, diría en contraposición a las computaciones de propósito especial o de dominio específico que realizan por su lado los módulos. ¿Sí? Como que habría dos sistemas que tendrían relativa independencia en su funcionamiento. Y acá viene la discusión que Carl Milhoff Smith presenta a esta teoría modularista fuerte de Fodor. Ella lo va a plantear como un título: módulos predeterminados, o sea, Fodor, o proceso de modularización, que es lo que propone Carl Milhoff Smith. Y dice: frente a la mirada propuesta por Fodor, Carl Milhoff propone que los módulos existen, pero no están desde el inicio, sino que son el producto especializado del desarrollo. ¿Sí? Así como, por ejemplo, la reversibilidad operatoria o la causalidad o las intuiciones de espacio y tiempo que tienen los niños existen, como decía Kant, existen. Piaget decía, claro que existen, pero no están desde el principio, como dicen los kantianos, sino que son el producto del desarrollo. Bueno, en este sentido, Carl Milhoff dice algo parecido. Si existe algo parecido a los módulos, no están desde el inicio, sino que son productos del desarrollo. O sea, lo que está haciendo Carl Milhoff es abrir la puerta del desarrollo a la psicología cognitiva. Entonces, estos módulos no se constituyen sobre la base de restricciones biológicas fijas, o sea, con independencia absoluta de la sociedad y la cultura, sino a partir de las predisposiciones específicas de dominio. Y acá mete algo que es raro, va a decir, no existen los módulos desde el inicio, pero sí existen predisposiciones innatas específicas de dominio sobre las cuales se van a constituir los módulos. Y en la página 21 dice, con el tiempo se seleccionan progresivamente circuitos cerebrales para diferentes computaciones de dominio específico, llegando en ciertos casos a formarse módulos relativamente encapsulados. Fíjense entonces que las características de los módulos las va a poner como una consecuencia del desarrollo y no como la génesis o el alfa del desarrollo. Acá tenemos en este esquemita algo que sintetiza las dos posiciones. Para Fodor, en el inicio está el módulo, diría como el Evangelio de San Juan, ¿no? Que en el principio está el verbo, no, acá en el inicio está el módulo, ¿sí? Y a lo sumo luego se producirá un proceso creciente de interacción entre los datos modulares, los datos propios de ese módulo, y un procesamiento central con cada vez más información almacenada. A esto se lo denominaría conocer más. ¿Sí? En cambio, para Carl Milhoff en el inicio hay predisposiciones de dominio, ¿sí? Predisposiciones que son innatas, pero no son tan fuertes como los módulos, ¿sí? Habría como una tendencia de los sujetos a... Y esto es interesante porque muchas investigaciones de la psicología cognitiva más abierta a los intercambios con la sociedad y la cultura, y esto lo vamos a ver con Rivière, demuestran que efectivamente el niño tiene algunas predisposiciones innatas generales, inespecíficas, que se podrían pensar como una tendencia a buscar de un modo mejor o de un modo más fino o con mayor perseverancia los contactos con el otro humano que con los objetos del mundo físico. E incluso hay determinados parámetros, ¿sí? Que de la conducta del niño que parecen sintonizados y armonizados con los parámetros estimulares provenientes del otro como humano, ¿sí? Así que esto es una idea bastante extendida y creo que tiene mucha lógica, ¿no? Entonces existirían predisposiciones de dominio generales que eventualmente para la autora desembocarán en un módulo. Ahora, claro, la pregunta es, ¿qué es un dominio, no? Y va a decir Carl Milhoff que el desarrollo es específico de dominio. De nuevo, esta discusión con una teoría más generalista, ¿sí? Para el desarrollo. El desarrollo es específico de dominio, ¿sí? Y dice el autor en la página 23, desde el punto de vista de la mente del niño, esto es interesante porque hace unos años trabajamos esta cuestión en el equipo de investigación con el doctor Castorina y otros colegas, en donde existen varios modos de determinar qué es un dominio, y ella ubica el dominio
en el lugar, en este caso, de la cabeza del pibe. También el investigador, cuando habla de dominio sociocultural o dominio interpersonal, está poniendo su sistema de representaciones de lo que es un dominio en la cabeza del pibe. Entonces esta aclaración me parece que está buena. Entonces, le repito, desde el punto de vista de la mente del niño, un dominio es el conjunto de representaciones que sostiene un área específica de conocimiento, ya sea el lenguaje, el número, la física, ¿sí? Podemos agregar muchísimos más. Acá en esta definición lo que hace un poco de ruido es la idea de representación. Y van a ver que la palabra representación aparece en un montón de teorías y no quieren decir lo mismo. ¿Sí? No tenemos que confundir la utilización de una misma palabra con la utilización, o sea, de una misma denominación verbal con la utilización de un mismo concepto. Que dos teorías hablen de representación no quiere decir que estén hablando estrictamente de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué serían las representaciones para la psicología cognitiva? Bueno, un sistema de elementos que son subpersonales, que son abstractos, que no se aprenden, a las que no tenemos acceso consciente, pero que permiten el procesamiento de determinada información específica de ese dominio, ¿sí? Si me permiten la metáfora de entre la mente y el ordenador, podríamos decir, así como la computadora tiene un sistema operativo al que los usuarios comunes no podemos acceder, pero que permite que corran determinados programas, por ejemplo PowerPoint, ¿sí? Así como existen esas representaciones o elementos o símbolos que permiten el procesamiento de una determinada información, ¿sí? Así en nuestra mente también existirían representaciones que serían específicas de un tipo de conocimiento específico y no de otro, ¿sí? Este dominio no implica necesariamente modularidad, para nada, ¿sí? O sea, a lo sumo, si hay eventualmente desarrollo de dominios, va a ser un producto del desarrollo o en todo caso de la automatización de un tipo de desarrollo. Y una cuestión interesante que aparece ahí es que se sostiene en cambios variacionales y no transformacionales. O sea, no hay cambio cualitativo para la psicología cognitiva clásica, esto hay que decirlo. Sí existen una cuestión de cantidades, ¿no? O sea, cambios cuantitativos. Cuánta más información tengo en la memoria de largo plazo, cuánta más experiencia tengo desde el procesamiento central en reunir la información proveniente de un dominio o de un módulo con la información proveniente de otro dominio y de otro módulo. Pero no hay algo que sea cualitativamente diferente de lo anterior. No hay la emergencia de un nuevo módulo, ¿sí? Porque los módulos o los dominios estarían desde el principio. Entonces no hay cambios cualitativos como sí trata de explicar, por ejemplo, tratan de explicar las psicologías del desarrollo, como por ejemplo las de Piaget y la de Vygotsky, que se la pasan intentando explicar cómo aparece aquello, cómo se explica, cómo se produce aquello que antes no estaba. Por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, la reversibilidad operatoria, por ejemplo, el perspectivismo o asumir el punto de vista del otro, cosas que antes en el desarrollo no se encontraban o eran inéditas. Y acá vamos a la discusión que es una discusión ya vieja en psicología, pero que para entenderla hay que pensarla mucho en el contexto de la discusión del resto de la psicología del mundo con la teoría emergente más fuerte durante mitad del siglo XX, que era la teoría piagetiana, ¿sí? La teoría piagetiana, al menos en sus formulaciones iniciales, postulaba que el desarrollo en un área del conocimiento implicaba el desarrollo en todas las áreas. O sea, para decirlo brutalmente, y ya lo vamos a ver más adelante con otras clases, por ejemplo, el logro de la reversibilidad operatoria sobre el mundo físico implicaba que la reversibilidad también estaba disponible como recurso mental, intelectual, construido por el sujeto para la reversibilidad personal o social. O sea, asumir el argumento del otro, o ponerse en el lugar del otro, o asumir la perspectiva del otro, ¿sí? Digo, así como la salchicha hecha con plastilina es larga y a su vez es angosta y el incremento en el largo se compensa sistemáticamente con el decrecimiento en lo angosto,
marcando este tipo de cambio de perspectiva y reunión en una síntesis original y nueva. Esto también se producía en el ámbito, por ejemplo, del lenguaje o en el ámbito del desarrollo social o del juego infantil, etc. ¿Sí? O sea, esta idea del generalismo es que el desarrollo se produce de manera indiferenciada en todas las áreas, a lo sumo con algunos desfasajes horizontales. Esta idea que se encuentra en muchos textos de Piaget comienza a ser discutida por los desarrollos post-piagetianos que muchos colegas e incluso uno mismo ha trabajado como la construcción de conocimiento, manteniendo que hay especificidades de dominio, por ejemplo, en el conocimiento social, el conocimiento de la autoridad, el conocimiento de los sistemas legales o el conocimiento de los sistemas gubernamentales, ¿sí? En el sentido de cómo se organiza el Estado, las ideas de los niños acerca de la historia, del sistema de escritura, etcétera, que constituyen dominios, o sea, hay constructivismo de dominio, pero estos dominios no están restringidos biológicamente, a diferencia de lo que diría la psicología cognitiva clásica, no se encuentran restringidos biológicamente, sino que hay una restricción que es social, ¿sí? O sea, por ejemplo, la escuela presenta áreas del conocimiento que resultan, según su programa o su currículum, más importantes que otras. Ese sería el origen de un dominio, más allá de algunas predisposiciones personales que uno pueda aceptar, ¿sí? Pero existen dominios que no son biológicos para el constructivismo contemporáneo, sino que están marcados socialmente. Frente a esta idea, en los años 50, 60, comenzó a desarrollarse la idea de especificidad de dominio. O sea, Piaget se equivoca, el conocimiento no progresa en bloque, sino que se produce en aspectos específicos aislados. ¿Sí? El desarrollo se encuentra tan frecuentemente restringido que se produce solamente en un dominio. Sería la idea de especificidad, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de un proceso mental general, sino de procesos mentales discretos, específicos de cada dominio. Para Karmilov Smith, entonces, siguiendo esta idea del desarrollo de la perspectiva de la especificidad de dominio, va a decir que ni tanto ni tampoco, podríamos decir, ¿sí? No va a haber para Karmilov ni predeterminación estricta ni ausencia de restricciones. Estamos bastante de acuerdo. Y lo dice entre las páginas 26 y 27. Aunque la existencia de restricciones fijas proporciona una ventaja adaptativa inicial, existe una relación de trueque, o sea, una negociación, entre la eficacia y la automaticidad de los sistemas de entrada de datos que posee el niño. Por una parte eso, y por otro lado, su relativa falta de flexibilidad. Lo cual nos lleva a una cuestión crucial. Cuanto más compleja sea la imagen que acabemos construyendo de las capacidades innatas de la mente del bebé, más importante resultará que expliquemos la flexibilidad del desarrollo cognitivo posterior. Y acá hay un problema para la psicología cognitiva que en algún momento lo podemos llegar a conversar, ¿sí? Pero si mientras lo que uno sabe a partir de esto y que ha aprendido de personas como Ángel Rivière, un psicólogo cognitivo, que mientras más cosas se pongan como arsenal innato del bebé, menos queda para el desarrollo posterior. En definitiva, lo que termina proponiendo la autora es una relación de compatibilidad, ¿no?, entre innatismo y constructivismo, o sea, entre su formación y la teoría con la que se encontró trabajando en Piaget, trabajando en Ginebra, o sea, la teoría piagetiana. Y dice, da como dos cuestiones básicas ahí, ¿no? Que para que esta compatibilidad sea posible, el constructivismo debe aceptar la idea de que existen predisposiciones innatas en el bebé. Yo recuerdo haberlo escuchado a Rolando García, un colaborador muy importante de Piaget, decir esto en los 90 y pico, decía que no importaba cuántas cosas se le puedan atribuir a un bebé. Dice, no está en el núcleo duro de la teoría piagetiana que el niño no traiga casi nada al momento del nacimiento, en absoluto. Lo que pasa es que a Piaget le importaban otras cosas y no ver cuál es la carga con la que viene un sujeto. Dice, no importa cuántas cosas el niño o la niña puedan traer de modo innato,
siempre y cuando no se cierre la posibilidad de que se construya algo luego que implique un cambio cualitativo. Esta es la cuestión. No, o sea, no importa si el niño viene solo con un puñado de reflejos o viene con predisposiciones innatas que diferencian, por ejemplo, un objeto de otra persona. ¿Sí? Eso no importa, siempre y cuando no se agote todo el desarrollo en esas predisposiciones iniciales. Por otro lado, lo que propone Karmeloff Smith es que el innatismo debe reconocer un proceso de modularización y abandonar la idea de fuertes restricciones innatas iniciales. O sea, que la modularización no estaría al principio, sino que, en todo caso de existir, sería un producto en el desarrollo. Bueno, espero que se haya entendido y si no hay instancias para entendernos.